Hola compañeros y profesor. Voy a exponer sumeramente mi estudio de caso. En este caso lo he titulado El fenómeno del régimen talibán y las mujeres atrapadas dentro de él. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con este texto? Es como dar como primeramente una contextualización de cómo nace el régimen talibán y después lo que se desprende de este régimen para las mujeres en el país. Entonces recordemos que la historia del régimen talibán comienza por allá en 1994 en un contexto de variables sociales, religiosas y económicas en el territorio afgano. En ese tiempo Afganistán acababa de superar al régimen soviético en esta guerra que había durado más de 10 años, a partir de 1979 hasta 1989. ¿Qué pasó en este tiempo? Los soviéticos que estaban financiando la guerra civil para hacerse con el territorio afgano no lograron hacerse con ellos porque los mujahidines, que eran como los guerreros que se estaban enfrentando a este ejército soviético, habían encontrado la manera de escabullirse en las montañas y también, como eran guerrilleros, se escondían entre la población. Entonces, los soviéticos se dieron cuenta de esto y se dieron cuenta que tenían que tomar medidas drásticas. Entonces, ¿qué hicieron? Eh, emplearon tácticas para oprimir a los afganos. Entonces, en un punto hicieron que más de 6 millones de mujeres, niñas, niños y ancianos huyeran a países vecinos. Entonces, como los mujahidines se vestían de civiles, entonces como la orden del ejército soviético era tener pues tanto digamos, a los guerrilleros contra la población civil, tenerlos como en el mismo franco, o sea, en la misma mira, y dispararle a lo que fuera. Entonces bombardearon muchas aldeas, bombardearon muchas iglesias, muchos lugares. Entonces esto eh, provocó que muchas personas salieran de este país, sobre todo mujeres, niñas, niños y ancianos. Entonces, aquellos niños que se refugiaron, que llegaron allá a Irán, a Siria, y que crecieron sin figuras paternas, también los que llegaron a Pakistán, sobre todo, encontraron en las madrasas pakistaníes un poco de estabilidad, educación y alimentos. Entonces, estas instituciones eran pues de carácter religioso, eran gestionadas por los clérigos y seguían como los intereses de los partidos islamistas, o sea, siempre enseñando como estas cosas del Corán. Entonces, en ese orden de ideas se puede decir como que en parte sucedió que las ideas extremistas nacieron en este punto. Y estas madrasas pakistaníes también eran financiadas por familias adineradas de Arabia Saudita. Entonces allí los niños recibían la educación religiosa, el sustento básico y de la misma manera se moldeaban sus percepciones, las percepciones que tenían del mundo, de su identidad y pues asimismo de la guerra. Entonces la palabra talibán en su traducción del árabe significa estudiantes. De allí viene como la etimología. Listo. Ahora el régimen, las mujeres dentro del régimen talibán. Después de esta contextualización ya pasamos al tema que nos compete, pues que me compete. Entonces para los talibanes la Sharia es como la ley universal divina y es de carácter obligatoria. Esta Sharia está basada en el Corán, en este libro eh, eh, bíblico, por decirlo de una manera, muy importante para ellos.
Entonces, esta ley divina abarca todos los aspectos de la vida, desde la moral, la conducta personal hasta lo político y la justicia. Entonces, la Sharia es como la única fuente de legitimación para los talibanes. Entonces, por lo tanto, debe ser implementada de manera estricta en la sociedad. Y la aplicación de esta ley refleja la visión de un orden social y moral basada en la interpretación que tienen del Islam. Entonces, los talibanes consideran como el Islam algo inmutable y que no está sujeto a cambios o adaptaciones modernas. Entonces, aquí viene como algo de lo que hablaba Alexander Dugin en su libro La Cuarta Teoría Política, y él se refiere al proyecto islámico como una forma de conservadurismo fundamental que se basa en la adhesión estricta a los principios y enseñanzas del Corán. Entonces, este filósofo advierte que los musulmanes que lideran la lucha contra el mundo moderno lo hacen desde las perspectivas que no permiten la influencia de entes externos, o sea, como lo que ellos conocen como la Sharia, es lo que aceptan, es su ley y no hay como espacio para otras opiniones. Entonces es como muy severo, muy estas leyes. Entonces el resultado de todo esto son las leyes que se le han impuesto a las mujeres afganas, quienes prácticamente dejan de existir en la vida pública. Entonces recientemente el régimen talibán implementó una serie de políticas restrictivas que afectan y someten los derechos y libertades de las mujeres en Afganistán. Entonces han creado un ministerio que se llama el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio. Entonces, bajo este ministerio se han creado leyes, dentro de leyes y estatutos, donde pues las mujeres ya han perdido prácticamente que su aparición en público. Entonces, uno de ellos es que no pueden hablar en público, tienen que hacer uso obligatorio del burka hijab, o sea, tienen que estar completamente cubiertas, con ropa que no les sea ajustadas, y siempre tienen que ir acompañadas por un familiar o pareja de género masculino. Entonces no pueden salir a la calle solas, no pueden, o salen en grupos. Y vemos también que en algunos lugares hay como espacios tapados para que ellas estén allí, como restaurantes, como tiendas, cosas así. Esta forma es una forma de opresión que limita en extremo a las mujeres y las aleja de su autenticidad y su libertad. Entonces, a pesar de que muchas mujeres estén luchando por la vindicación de sus derechos, de igual manera se están exponiendo a que este régimen tan severo las castigue con severidad. Entonces, es como una situación fuerte, dolorosa para las mujeres. Sin embargo, hay que destacar que algunos movimientos feministas del Islam han buscado en el mismo estudio del Corán interpretaciones que les permitan fundamentar su activismo, es decir, que en el mismo Corán ellas han encontrado afirmaciones porque son interpretaciones del Corán, como se hacen las reglas de la Sharia. Y han encontrado que en el Corán sí se afirma que que la educación puede ser tanto para hombres como para mujeres, para los niños y para las niñas. Entonces, sin embargo, a pesar de todo, los líderes religiosos se muestran reacios a hablar públicamente sobre este tema, sobre el tema de las mujeres y sus derechos. Entonces, de igual forma, algunas mujeres han buscado revivir como antiguas tradiciones en donde las mujeres eran quienes interpretaban y enseñaban la Sharia. Pero esto lo hacen como afuera de Afganistán o en lugares donde se les permite hacer estos estudios. Entonces, ya como terminando dentro de la lupa de Alexander Dugin y en su búsqueda por una cuarta teoría política, se encuentra que el filósofo promueve en parte la conservación de algunas tradiciones, siempre y cuando éstas vayan en contra de la política imperialista de los Estados Unidos y su proceso de globalización.
Sin embargo, si esto implica el tener que someter a las mujeres, en este caso afganas, a un régimen en el que signifiquen prácticamente que nada como individuos, se estaría siguiendo los mismos lineamientos que en una primera parte criticaba. A pesar de que él promueva como estas políticas de la defensa de la identidad cultural y religiosa, pues en este contexto lo que hace es perpetuar la desigualdad y la injusticia. Entonces, la verdadera cuarta política debería proponerse, como lo dice al final de su libro, en buscar un equilibrio entre la preservación de identidades culturales y la promoción de justicia e igualdad para todos, pues siempre y cuando no se tengan que pasar por encima de otras personas. Eso es todo. Muchas gracias.